Sexto día de audiencia preliminar. Caso Odebrecht. La Fiscalía viene como oyente de los escritos de oposición que restan. Son 11 en total, pero tiene la mirada puesta en sustentar la vista fiscal que fue leída la semana pasada. Ruth Morcillo dice que la piedra angular de sus relatos y alegaciones serán las pruebas recabadas. Y es relatar al tribunal los hechos como un cuento, como una película, y indicarle a la juez con las pruebas que están cómo logró Ministerio Público acreditar el hecho punible y la vinculación de las personas vinculadas. Otros abogados, como el de los hermanos Martinelli y Linares, también iniciaban el lunes con mentalidad de ser meros espectadores de los escritos de oposición. Nosotros estamos pendientes ya y listos para los alegatos y que se cumpla esta fase del proceso. Eso es lo que es nuestra expectativa al día de hoy, procesalmente hablando. La jueza tercera liquidadora, Valoísa Martínez, fue puntual y a las 9 de la mañana se retomó la lectura de escritos de oposición. El primero en tratar de evitar el llamamiento a juicio con estos escritos fue Luis Porta, tesorero de la campaña de José Domingo Arias. El escrito a su favor dice, entre otras cosas, que la Fiscalía no es específica al momento de imputarlo. No se explica de manera precisa y clara cuál ha sido la participación de José Porta dentro de esa presunta estructura criminal, ni mucho menos cuál fue su actuación encaminada a brindar apariencia de legalidad a esos fondos de presunta procedencia ilícita. Adicionalmente, en cuanto al inicio y consumación de los hechos en la investigación, se advierte que los hechos punibles identificados como precedentes de la Fiscalía corresponden al periodo comprendido entre los años 2009 y 2013, por lo tanto, no surgen las condiciones de modo, tiempo, lugar que permitan relacionar a José Porta con el ilícito investigado. Posteriormente, el escrito de oposición a favor de Jimmy Papadimitriou, ministro de la presidencia de Ricardo Martinelli, asegura que los $4 millones depositados en el Banco de Andorra corresponden a la venta de arena a Odebrecht por parte de su padre y que él jamás tuvo proyectos relacionados con la empresa, pues solo llevaba la batuta de uno. Debemos destacar que el único proyecto ejecutado por el Ministerio de la Presidencia bajo la administración de Demetrio Papadimitriou lo constituye el sistema de transporte masivo de buses que opera en los distritos de Panamá, San Miguelito, y dicho sistema comenzó operaciones el 28 de diciembre del año 2010, reemplazando el sistema de buses tipo Diablo Rojo. Este proyecto no tiene relación alguna con la empresa Odebrecht. Posteriormente, el escrito de oposición de Michel Lazo daba cuenta de que los movimientos millonarios entre las cuentas de la Fundación James, Jaime Lazo y ella, y supuestamente donados a la campaña de Juan Carlos Varela, eran transacciones propias entre padre e hija. La mejor prueba de ello es que el dinero proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pudo haber llegado hasta las 4 millones de personas que habitan en el territorio nacional y a nuestros propios bolsillos, pero no por eso todos debemos ser procesados penalmente. En tanto, el escrito a favor del ministro de Obras Públicas en la era Martinelli, Jaime Ford, asegura que en el expediente solo fue señalado por terceras personas y que con testimonios no se comprueba delito de blanqueo de capitales. Y es que mi representado, Jaime Ford Castro, no se le ha acreditado dichas condiciones. Además, se le ha revisado todas sus cuentas, no se encontró nada irregular. Se revisaron sus bienes en el registro público, municipios y demás, sin que se le pudieran vincular a bienes obtenidos de manera irregular. Aaron Misrachi Malca, según el escrito de oposición de sus abogados, intentó desligarse de la compra de un helicóptero cuya trazabilidad ubicaría el dinero en la caja 2 de Odebrecht. No se pudo determinar el nexo entre los dineros de la caja 2 de la empresa Odebrecht y el pago efectuado por Lagon International Holding Limited por la compra de la aeronave Eurocopter modelo S130072 marca Airbus Serie 7929 color negro. La abogada de Navin Batka, también mencionado en la compra de un helicóptero para los Martinelli Linares por $3.2 millones provenientes de Odebrecht, argumentó respecto al porqué de su escrito de oposición. Le hacen una imputación en razón, efectivamente, de su participación en la compra del helicóptero famoso. Y cuando viene la vista fiscal, entonces lo involucran con otra cosa. La jueza Martínez declaró receso a las 12:06 del mediodía y en medio de la pertinaz llovizna que caía a esa hora, apareció uno de los imputados, el ministro de Obras Públicas en la administración Martinelli, José Federico Suárez. No dio declaraciones. Vámonos a receso de mediodía, son las 12:06 del mediodía y regresamos por favor a las 2 en punto para continuar con esta etapa, culminar con la lectura del último escrito y entonces procedemos a la siguiente etapa de este acto de audiencia. A las 2 de la tarde, importadora Ricamar también intentó sacudirse el llamamiento a juicio con su escrito de oposición.
Su argumento de inicio: Odebrecht era una empresa de buen nombre en el 2009. Para principios del año 2009, la empresa Odebrecht y filiales gozaban de buena reputación a nivel internacional. Cerrada la lectura de escritos de oposición, la jueza comenzó a distribuir el tiempo que el Ministerio Público y la defensa necesitarían para los alegatos. Si la juez me lo permite, pudiéramos nosotros de 3 a 5 días para hacer nuestros alegatos. Yo no voy a necesitar días ni horas para llover sobre mojado. Estaban en esos menesteres cuando a las 3:16 hubo una especie de reacción en cadena. 1 a 1, 27 abogados pidieron acogerse a proceso abreviado. El proceso abreviado consiste en pasar directamente a audiencia de fondo o al juicio, sin necesidad de alegar contra la vista fiscal, ni aportar material probatorio con la expectativa de beneficiarse con una rebaja de pena si resultasen culpables. Sin embargo, la jueza no caminó en esa dirección. Es necesario la presencia de todos los imputados, toda vez que la causa pasaría inmediatamente a otra etapa procesal en el evento de que el tribunal estime que así debe ser, conforme a las piezas procesales que han sido aportadas a la investigación. A las 3:40, el fiscal Mahamat Daoud Hassan tomó la palabra y, tratando de poner los puntos sobre las íes, definió el caso Odebrecht así: el mayor atraco de fondos públicos. También le quitó el piso al argumento de que Odebrecht hacía donaciones basado en las delaciones o declaraciones de los propios ejecutivos de la empresa ante la justicia brasileña. Ellos reconocen que ellos hacían los pagos y que esos pagos eran sobornos. Ninguna empresa, señora juez, del nivel de la empresa Odebrecht va a realizar un pago de 10 millones, 20 millones, 30 millones en donaciones sin esperar nada a cambio. El fiscal narró que las investigaciones realizadas por Brasil daban cuenta de cómo funcionarios de Petrobras eran sobornados vía Odebrecht a través de cuentas y sociedades que se aperturaban y multiplicaban en Suiza, Belice y el propio país suramericano a medida que aumentaba la necesidad de transacciones. Surge así la Caja 2 o Caja Negra, y la información procedente de Suiza daba a conocer los primeros nombres en varios países relacionados con posibles sobornos, incluido Panamá. Compañías instrumentales controladas por Odebrecht también realizaron pagos a favor de los dos hijos, y lo mencionan de manera directa. Nos estamos refiriendo a los señores imputados Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hoy imputados en este proceso penal. Según el fiscal, basado en las investigaciones suizas y brasileñas, los dineros eran administrados a través de empresas y cuentas controladas por Odebrecht. La propia empresa Odebrecht les suministra a la sociedad, les suministra la cuenta bancaria, de ahí fluye el dinero ilícito. Incluso en el tema formal del financiamiento de campaña, el dinero fluye para el pago de proveedores, para el pago de lo que el candidato necesita. Por eso, cuando un candidato o un funcionario panameño dice no haber recibido dinero, se cumple el mecanismo usado aquí y en otros países. El dinero lo recibía un familiar y o personas cercanas, explicó el fiscal en su alegato. El propio señor Marcelo Odebrecht, hoy condenado en la República Federativa de Brasil, y los otros ejecutivos de la empresa, los principales y también mandos medios, reconocen que nosotros pagábamos sobornos, y pagábamos sobornos antes, durante y después, y eso da pie evidentemente a que se puede decir que fueron donaciones, se puede decir, usar toda la terminología que queramos usar, pero a la luz de lo que sucedió en este caso y a la luz de lo que se ha demostrado, no solo a nivel internacional, producto de la colaboración internacional, queda evidentemente claro que eran pagos de sobornos, pago de coimas. Con las coimas, la empresa se garantizaba contratos de antemano y la solución de problemas de deudas y de retraso por la burocracia. La Fiscalía también sumó el acuerdo de directivos de Odebrecht con autoridades de Estados Unidos, escenario donde vuelve a sonar el apellido Martinelli. Ante la Corte Federal Distrital de la Ciudad de Nueva York, Distrito Este de Nueva York. La empresa, como acusada, respetada juez, se declara culpable de todos los cargos contenidos pues, en la imputación realizada por los fiscales federales, y evidentemente ese acuerdo de culpabilidad, respetada juez, no es solamente la empresa, estamos hablando de todas las subsidiarias. Entre esas subsidiarias apareció Panamá.
Esa declaración ante la justicia estadounidense aportó información sobre el sistema de caja de sobornos para pago de coimas entre 2001 y 2016 en distintos países, sostuvo el fiscal en su primer día de alegato. Odebrecht acordó pagarle 6 millones a 2 parientes cercanos de un funcionario gubernamental. Los 2 parientes cercanos son los imputados, los hermanos Martinelli y Linares, de un pariente gubernamental o de un funcionario gubernamental panameño de alto rango. Esa persona es el imputado también, respetado juez Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. El nombre del padre y su alias Aguía fue insistentemente mencionado por el fiscal en su alegato, citando declaraciones de los ejecutivos claves en la maraña de transacciones ilícitas de Odebrecht, Luis Antonio Mameris y Andrés Ravelo. Había un apodo en Panamá, el apodo era en portugués Aguía, refiriéndose al expresidente de Panamá, el señor imputado Ricardo Martinelli Berrocal. Las primeras líneas de los alegatos de la Fiscalía terminaron a las 6:19 este lunes y debe volver a tomar la palabra este martes a las 9 de la mañana. Para después iniciar con la vinculación del grupo de expresidentes, de ministros de Estado y finalmente entonces concluir con todos los vinculados. Hugo Enrique Famanía, Telemetro reporta.